¿Por qué lloras si tienes dinero? La pregunta sale de la boca de una niña de no más de 8 años, descalza, con el vestido rasgado en el dobladillo y manchado de tierra. Sus ojos oscuros brillan bajo la luz tenue de un farol que parpadea en la esquina. Está de pie frente a un hombre sentado en la acera, con un traje que alguna vez fue impecable, ahora empapado por la lluvia que acaba de pasar. El hombre sostiene a una niña pequeña en sus brazos, tal vez de 3 o 4 años, dormida o desmayada. Es difícil saberlo. Su rostro está hundido, los ojos enrojecidos, perdidos en algún lugar que no está aquí. La niña pobre no se mueve. Espera una respuesta que no llega. A su lado un niño un poco mayor, quizás su hermano, sostiene una lata oxidada con algunas monedas en el fondo. Los dos intercambian una mirada, una conversación silenciosa que solo los hermanos entienden. Entonces, sin decir nada más, la niña extiende su mano pequeña, sucia, temblorosa, y deja caer 3 monedas en el suelo, junto al hombre. El sonido metálico rompe el silencio de la noche. El hombre levanta la cabeza lentamente. Sus ojos encuentran los de la niña. Hay confusión en su mirada, vergüenza, incredulidad. Ella sonríe apenas, una sonrisa triste pero sincera, y da un paso atrás. El niño también deposita lo que tiene, 2 billetes arrugados y una moneda más. Luego toman sus manos, se dan vuelta y desaparecen calle abajo, sus siluetas tragadas por la oscuridad húmeda de la ciudad. El hombre se queda inmóvil, mirando las monedas en el pavimento como si fueran algo extraño, algo que no pertenece a este mundo. O tal vez es él quien no pertenece. Historias como esta prueban que aún existe humanidad en el mundo. Suscríbete y acompaña más capítulos de la vida real. 2 horas antes, ese mismo hombre estaba en una oficina en el piso 42 de un edificio de cristal y acero. Las vistas eran perfectas. La ciudad entera se extendía como un tablero de luces, ordenada, predecible, dominable. Él era Sebastián Navarro, 43 años, fundador de una firma de inversión que movía cientos de millones al año. Su nombre aparecía en revistas de negocios, en entrevistas, en paneles de conferencias. Tenía 3 autos importados, una casa en las colinas, una colección de relojes suizos y una cuenta bancaria que crecía incluso mientras dormía. Pero esa tarde, algo se rompió. Había recibido una llamada. No del tipo que esperas, no de un socio, ni de un cliente. Era de un hospital. Una voz femenina, profesional pero cargada de algo que él no supo identificar de inmediato. Compasión, tal vez. O lástima. Señor Navarro, necesitamos que venga de inmediato. Se trata de su hija. Él había colgado sin responder, con las manos temblando. No por miedo, sino por algo peor. Culpa, porque hacía 3 meses que no veía a Lucía. 3 meses desde que su ex esposa le había dejado de contestar las llamadas. 3 meses desde que él, absorto en fusiones, adquisiciones y cifras, había dejado que la distancia creciera hasta volverse un abismo. Salió de la oficina sin avisar. Bajó en el ascensor privado, atravesó el estacionamiento subterráneo y subió a su Mercedes negro. Condujo en silencio, con el corazón latiendo en los oídos, con las manos apretando el volante como si pudiera estrangular el miedo. Cuando llegó al hospital, ya era demasiado tarde para las explicaciones. Lucía estaba en cuidados intensivos. Neumonía severa, complicaciones respiratorias, descuido médico. Las palabras se mezclaban en su cabeza como un ruido blanco. La enfermera le explicó que la madre había desaparecido hacía 2 días, que la niña había sido encontrada sola en el apartamento, que estaba grave. Sebastián entró a la sala y la vio. Tan pequeña, tan frágil, conectada a máquinas que respiraban por ella. Su cabello castaño despeinado sobre la almohada blanca, su piel pálida como la cera, y en ese instante todo su imperio, toda su riqueza, todo su poder, no sirvió de nada. Se sentó junto a ella y lloró. Lloró como no lo hacía desde que era niño. Lloró por el tiempo perdido,
por las noches que no estuvo, por los cumpleaños que olvidó, por las llamadas que no contestó. Lloró porque se dio cuenta de que había construido un castillo de papel mientras su hija se desmoronaba sola. Los médicos hicieron lo que pudieron. Estabilizaron a Lucía. Dijeron que necesitaba descansar, que debía quedarse internada al menos una semana. Pero Sebastián no pudo soportarlo. No podía dejarla ahí, rodeada de extraños, en ese lugar frío que olía a desinfectante y desesperanza. Firmó los papeles de alta voluntaria. Ignoró las advertencias. Tomó a su hija en brazos y salió del hospital. Afuera había empezado a llover. Una lluvia fina, constante, que mojaba todo sin hacer ruido. Sebastián caminó hacia su auto, pero algo lo detuvo. Tal vez fue el peso de Lucía en sus brazos. Tal vez fue la forma en que ella se aferraba a su cuello, incluso dormida, como si supiera que él era lo único que le quedaba. O tal vez fue el simple hecho de que, por primera vez en años, no tenía idea de qué hacer. Se sentó en la acera, junto a su Mercedes reluciente. El traje Armani se empapó en segundos. El reloj Patek Philippe en su muñeca brillaba absurdamente bajo la luz de la calle. Pero él no se movió. Solo sostuvo a su hija, meciéndola suavemente, mientras la lluvia caía sobre ambos. La ciudad seguía su ritmo. Los autos pasaban salpicando agua. La gente caminaba apresurada bajo paraguas. Nadie se detenía. Nadie miraba. Él era solo otro hombre en la calle, invisible, irrelevante. Fue entonces cuando las dos figuras aparecieron. Primero las vio desde lejos. Dos sombras pequeñas que se movían entre los puestos cerrados de un mercado cercano. Luego, se acercaron. Eran niños. Una niña y un niño, descalzos, ropas rotas, rostros sucios pero curiosos. Se detuvieron a unos metros de distancia observándolo. Sebastián no dijo nada. No tenía fuerzas para hablar. Solo los miró. Ellos también lo miraron, y en sus ojos, él vio algo que no esperaba. Reconocimiento. No de quién era él, sino de lo que estaba sintiendo. Dolor. Pérdida. Desesperación. La niña dio un paso adelante. El niño la siguió. Hablaron entre ellos en voz baja, demasiado baja para que Sebastián escuchara. Luego la niña preguntó, ¿por qué lloras si tienes dinero? Y entonces sucedió. Lo imposible. Lo inimaginable. Las monedas cayeron al suelo. Los billetes arrugados aparecieron junto a ellas. Los niños le dieron lo único que tenían, convencidos de que él lo necesitaba más. Sebastián se quedó paralizado. Quiso hablar, quiso decirles que él no necesitaba nada, que ellos sí, pero las palabras no salieron. Solo pudo mirarlos alejarse, desaparecer en la noche, dejándolo con una lección que ningún libro, ningún mentor, ninguna universidad le había enseñado. El valor no está en lo que tienes, está en lo que das. Se quedó ahí sentado, bajo la lluvia, con su hija en brazos y las monedas a sus pies, sintiendo por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, aún había una oportunidad de ser humano de nuevo, porque en ese momento, en esa acera mojada, rodeado de lujo y miseria al mismo tiempo, Sebastián Navarro entendió algo fundamental. Había pasado décadas persiguiendo cifras, acumulando fortunas, invirtiendo millones en criptomonedas y activos digitales que existían solo en pantallas, en códigos, en promesas de un futuro mejor. Pero nunca había invertido en lo único que realmente importaba, en estar presente, en amar, en ver, y ahora, sosteniendo a su hija, mirando las monedas que dos niños pobres le habían dado con más generosidad que la que él había mostrado en toda su vida, supo que había llegado el momento de cambiar, o de perderse para siempre. Sebastián permaneció sentado en esa acera durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. La lluvia había cesado, dejando en su lugar un aire húmedo, que olía a asfalto mojado y a algo más, algo indefinible que solo las ciudades tienen después de la tormenta. Un olor a segundo chance, pensó, aunque la idea le pareció ridícula en cuanto cruzó su mente.
Lucía se movió ligeramente en sus brazos. Un pequeño suspiro escapó de sus labios, y Sebastián la apretó con más fuerza como si tuviera miedo de que se desvaneciera. Su respiración era suave pero irregular, y cada pequeña pausa entre inhalaciones le provocaba un nudo en el estómago. Los médicos habían dicho que necesitaba descanso, medicación, cuidados. Él había ignorado todo eso. ¿Qué clase de padre era? ¿Qué clase de hombre? Miró las monedas en el suelo. 3 monedas pequeñas, 2 billetes arrugados. No sumaban más de $5 en total, pero pesaban más que cualquier inversión que hubiera hecho jamás. Se inclinó lentamente, cuidando de no despertar a Lucía, y las recogió una por una. Las sostuvo en su palma abierta, estudiándolas como si fueran artefactos antiguos, reliquias de una civilización que él había olvidado que existía. Una civilización llamada humanidad. Se puso de pie con dificultad. Las piernas le temblaban, no de cansancio físico, sino de algo más profundo. Algo que venía desde adentro. Miró hacia donde los niños habían desaparecido. La calle estaba vacía ahora, solo iluminada por faroles que proyectaban círculos amarillentos sobre el pavimento mojado. A lo lejos, podía escuchar el rumor constante del tráfico, el pulso incansable de la ciudad que nunca dormía, que nunca se detenía, que nunca se daba cuenta de los pequeños milagros que ocurrían en sus esquinas olvidadas. Sebastián caminó hacia su auto. El Mercedes seguía ahí, imponente, negro, reluciente, incluso bajo la luz débil de la noche. Abrió la puerta trasera con cuidado y recostó a Lucía en el asiento, acomodándole la cabeza sobre su chaqueta doblada. Ella murmuró algo incomprensible, algo que sonó como papá, y él sintió que el pecho se le partía en dos. «Estoy aquí, princesa», susurró. «Estoy aquí». ¿Pero era verdad? ¿Realmente había estado ahí alguna vez? Cerró la puerta suavemente y se quedó de pie junto al auto, con las manos en los bolsillos, mirando la calle vacía. No quería irse todavía. Algo lo retenía en ese lugar, algo que no podía explicar. Era como si al moverse, al arrancar el motor y alejarse, fuera a romper un hechizo, a destruir algo frágil que acababa de nacer. Pensó en los niños, en sus rostros sucios pero llenos de luz, en la forma en que lo habían mirado, no con desprecio ni con envidia, sino con compasión. Ellos lo habían visto, realmente visto, no al hombre rico, no al empresario exitoso, no al tipo con el traje caro y el reloj de lujo. Habían visto al padre roto, al hombre perdido, al ser humano que sufría. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo había visto así? Su teléfono vibró en el bolsillo, lo sacó y miró la pantalla. 7 llamadas perdidas, 12 mensajes, todos de trabajo, todos urgentes, según decían. Una fusión que necesitaba su aprobación, un cliente importante que amenazaba con irse, una reunión de emergencia del consejo directivo, urgente. Todo era siempre urgente, todo era siempre una crisis. Todo requería su atención inmediata, excepto su hija. Apagó el teléfono sin leer los mensajes y lo guardó. Luego se apoyó contra el auto, cruzó los brazos y cerró los ojos. Las imágenes comenzaron a llegar, desordenadas, caóticas, como fragmentos de una película que había olvidado que había protagonizado. Lucía a los 2 años, dando sus primeros pasos en la sala de su antigua casa, con los brazos extendidos hacia él. Él la había filmado con su teléfono, sonriendo, orgulloso. Pero luego había tenido que tomar una llamada. Había dejado de grabar, se había ido a su oficina. Y cuando volvió, Lucía ya estaba dormida. Lucía a los 3 años, en su cumpleaños, esperándolo frente a un pastel con velas encendidas. Él había prometido llegar temprano. Había prometido estar ahí. Pero una reunión se había extendido. Había llegado 2 horas tarde. Las velas ya estaban apagadas. Lucía ya no sonreía. Lucía a los 4 años, preguntándole si podían ir al parque. «Mañana, princesa», le había dicho. «Mañana». Pero el mañana nunca llegaba. Siempre había algo más importante,
Siempre había una razón, y ahora Lucía tenía 6 años, y él casi la había perdido. No por un accidente, no por una enfermedad incurable, sino por negligencia, por abandono, por haber elegido el dinero sobre el amor, una y otra vez, hasta que el amor simplemente se rindió. Abrió los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no las limpió. Las dejó caer. Eran lo único real que había sentido en meses. A lo lejos, en la esquina, vio movimiento. Se enderezó. 2 figuras pequeñas emergieron de entre las sombras. Los niños. Habían vuelto. Se acercaron lentamente, con cautela, como si no estuvieran seguros de si debían hacerlo. Sebastián dio un paso hacia ellos y ellos se detuvieron. Se miraron durante un momento que pareció eterno. «Gracias», dijo Sebastián finalmente. Su voz sonó ronca, quebrada. «Gracias por lo que hicieron». La niña inclinó la cabeza, confundida. «¿Por qué nos agradeces? No hicimos nada». «Hicieron más de lo que creen», respondió él. «Mucho más». El niño señaló el auto. «¿Esa es tu hija?» Sebastián asintió. «Sí, está enferma, pero va a estar bien». «¿Y tú?», preguntó la niña. «¿Tú también vas a estar bien?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Nadie le había preguntado eso en años. Nadie se había preocupado por él como persona, solo como recurso, como medio para un fin, como firma al pie de un cheque. «No lo sé», admitió. «Pero creo que ahora tengo una oportunidad». Los niños intercambiaron otra de esas miradas que solo los hermanos comparten. Luego la niña extendió su mano hacia Sebastián. Él la miró sin entender. «Devuélvenos el dinero», dijo ella. Sebastián parpadeó. «¿Qué?». «El dinero que te dimos. Devuélvenoslo». Él metió la mano en el bolsillo y sacó las monedas y los billetes. Se los dio, confundido. La niña los tomó, los contó cuidadosamente y luego los dividió en 2 partes desiguales. La más pequeña la guardó en su bolsillo. La más grande se la devolvió a Sebastián. «Toma», dijo. «Esto es tuyo». «No entiendo», dijo Sebastián. «Es la parte que no necesitamos», explicó el niño. «Ya cenamos. Encontramos pan en la panadería. El Señor nos dio lo que le sobró, así que no necesitamos tanto. Pero tú sí. Tu hija necesita medicina, ¿verdad?». Sebastián sintió que algo se rompía dentro de él. Estos niños que no tenían nada, que vivían en la calle, que mendigaban por comida, estaban pensando en su hija, estaban preocupándose por ella, mientras él, con toda su fortuna, había pasado años sin hacerlo. Se arrodilló frente a ellos, poniéndose a su altura. Los miró a los ojos, a esos ojos que habían visto más sufrimiento del que deberían haber visto a su edad, pero que seguían brillando con algo que él había perdido hacía mucho tiempo. Esperanza. «¿Cómo se llaman?», preguntó. «Yo soy Ana», dijo la niña, «y él es Marco, somos hermanos». «¿Dónde están sus padres?». Ana bajó la mirada. «No tenemos. Mamá murió el año pasado. Papá se fue antes de que yo naciera». «¿Dónde viven?». «En diferentes lugares», dijo Marco. «A veces en el parque. A veces debajo del puente. A veces el señor de la tienda nos deja dormir en su almacén». Sebastián sintió que la culpa se multiplicaba por 1000. Estos niños vivían en la calle mientras él tenía una mansión vacía. Estos niños mendigaban por comida mientras él tiraba la mitad de lo que pedía en restaurantes caros. Estos niños dormían bajo puentes mientras él se quejaba de que su colchón era demasiado firme. «Vengan conmigo», dijo de repente. Ana y Marco retrocedieron. «¿Por qué?», preguntó Ana con desconfianza. «¿Por qué?». Sebastián buscó las palabras correctas. «Porque quiero ayudarlos. Quiero darles algo. Un lugar donde dormir, comida, ropa limpia». «No somos limosneros», dijo Marco con orgullo. «Lo sé», respondió Sebastián. «Lo sé. Y no les estoy dando limosna. Les estoy devolviendo lo que ustedes me dieron primero». «Pero nosotros solo te dimos unas monedas», dijo Ana. «No», dijo Sebastián, y su voz tembló. «Me dieron mucho más que eso.
Me dieron una razón para ser mejor. Los niños se miraron de nuevo. Hubo una conversación silenciosa, un debate sin palabras. Finalmente, Ana asintió. Está bien, pero solo por esta noche, y solo porque hace frío. Sebastián sonrió por primera vez en lo que parecían años. Solo por esta noche, repitió, aunque ambos sabían que era mentira. Los llevó al auto. Abrió la puerta del otro lado trasero y los ayudó a subir. Ana se sentó junto a Lucía y la miró con ternura. «Es bonita», susurró. «Se parece a un ángel». «Sí», dijo Sebastián, mirando a su hija dormida. «Sí que lo es». Subió al asiento del conductor y arrancó el motor. El Mercedes cobró vida con un ronroneo suave, casi silencioso. Miró por el espejo retrovisor. Ana y Marco estaban sentados muy juntos, tomados de la mano, mirando por la ventana con ojos enormes. Probablemente era la primera vez que subían a un auto así. Probablemente era la primera vez que alguien los trataba con dignidad. Mientras conducía por las calles vacías de la ciudad, Sebastián pensó en todo lo que había construido, en los millones que había ganado, en las inversiones que había hecho. Recordó cómo hace solo un año había apostado fuerte en criptomonedas, convencido de que era el futuro, de que los activos digitales revolucionarían el mundo. Había visto su portafolio crecer y crecer, números en una pantalla que se multiplicaban sin esfuerzo. Y sin embargo, ahora se daba cuenta de que nunca había entendido el verdadero valor de nada. El valor no estaba en los números, estaba en las personas, en los momentos, en las conexiones que creamos y en las vidas que tocamos. Y mientras manejaba hacia su casa con 3 niños en el asiento trasero, su hija y 2 extraños que le habían enseñado más en 10 minutos que todos sus años de universidad y negocios, Sebastián supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Porque a veces, la verdadera riqueza llega cuando menos la esperas, de las manos de quienes menos tienen. La casa apareció al final de una calle privada, rodeada de jardines perfectamente podados y una reja de hierro forjado que se abría automáticamente al detectar el auto. Sebastián había comprado esa propiedad 5 años atrás, en la cúspide de su éxito, cuando los números en su cuenta bancaria dejaron de tener significado real y se convirtieron simplemente en una forma de llevar el marcador de su vida. Era una mansión de 2 pisos, con ventanales enormes, una piscina en la parte trasera y suficiente espacio como para albergar a 3 familias completas, pero siempre había estado vacía. Incluso cuando vivía allí con su ex esposa y Lucía, había estado vacía. Las habitaciones eran solo espacios, decorados por profesionales que nunca preguntaron qué le gustaba a él, llenos de muebles caros que nunca se usaban, con paredes que nunca escucharon risas ni conversaciones reales. Era una casa de revista, no un hogar. Estacionó frente a la entrada principal y apagó el motor. El silencio que siguió fue pesado, lleno de significado. Por el espejo retrovisor vio que Ana y Marco tenían los ojos muy abiertos, mirando la estructura con una mezcla de asombro y miedo. Probablemente nunca habían visto algo así de cerca, y mucho menos imaginado que entrarían en un lugar como ese. «Ya llegamos», dijo Sebastián suavemente rompiendo el hechizo. Salió del auto y abrió la puerta trasera. Primero sacó a Lucía, que seguía dormida, abrazándola contra su pecho. Luego hizo un gesto con la cabeza para que Ana y Marco bajaran. Ellos lo hicieron lentamente, con movimientos cautelosos como animales salvajes que no están seguros de si están entrando en territorio seguro o en una trampa. «No tengan miedo», les dijo. «Aquí están seguros». Ana miró a su hermano. Marco asintió casi imperceptiblemente. Caminaron juntos hacia la puerta manteniéndose cerca el uno del otro, dejando pequeñas huellas de barro en el camino de piedra pulida. Sebastián abrió la puerta y encendió las luces. El interior se iluminó revelando el vestíbulo amplio, con su araña de cristal colgando del techo alto, el piso de mármol italiano que reflejaba la luz como un espejo, las escaleras curvas que subían al segundo nivel. Todo era perfecto. Todo era frío. Los niños se detuvieron en la entrada,
sin atreverse a pisar el interior. Adelante, los animó Sebastián. Pueden entrar. Pero estamos sucios, dijo Ana en voz baja. Vamos a ensuciar tu casa. Sebastián miró el piso inmaculado. Luego miró a los niños con sus pies descalzos y llenos de tierra, y algo dentro de él se relajó. Esta casa necesita ser ensuciada, dijo y lo decía en serio. Necesita ser vivida. Adelante. Entraron lentamente, mirando todo con ojos enormes. Marco extendió la mano para tocar el pasamanos de la escalera, pero la retiró rápidamente como si temiera romperlo. Ana caminó de puntillas tratando de dejar la menor huella posible. Sebastián subió las escaleras con Lucía en brazos. «Síganme», les dijo. Los niños obedecieron, subiendo los escalones uno por uno, maravillados por la suavidad de la alfombra bajo sus pies. En el segundo piso, Sebastián entró en la que había sido la habitación de Lucía. Todavía estaba decorada con tonos rosados y blancos, con una cama grande en forma de carruaje de princesa que Lucía había elegido cuando tenía 3 años. No había dormido allí en meses. Recostó a su hija con cuidado, le quitó los zapatos y la cubrió con una manta suave. Se quedó mirándola un momento, estudiando su rostro pálido, escuchando su respiración irregular. Tendría que llamar a un médico privado por la mañana. Tendría que asegurarse de que recibiera el tratamiento correcto. Tendría que hacer muchas cosas, pero por ahora solo necesitaba que descansara. Se dio vuelta y encontró a Ana y Marco parados en la puerta, observando la habitación con una expresión que era difícil de descifrar. ¿Envidia? ¿Asombro? ¿Tristeza? Vengan, les dijo. Les voy a mostrar dónde pueden dormir. Los llevó por el pasillo hasta otra habitación de huéspedes que nunca había sido usada. Encendió la luz revelando una cama king size, un escritorio, un armario enorme y un baño privado. Los niños entraron como si pisaran tierra sagrada. «Pueden quedarse aquí», dijo Sebastián. «Hay ropa limpia en el armario. Tal vez les quede grande, pero es mejor que lo que tienen ahora. El baño está allí, hay agua caliente. Pueden ducharse, limpiarse, y cuando terminen bajen. Les voy a preparar algo de comer». Ana lo miró con los ojos brillantes. «¿Por qué haces esto?» Era una buena pregunta. ¿Por qué lo hacía? ¿Era culpa? ¿Era gratitud? ¿Era un intento desesperado de redimirse por todos sus errores? Probablemente era todo eso y más. «Porque ustedes me ayudaron cuando nadie más lo hizo», respondió simplemente. «Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad». Salió de la habitación y bajó a la cocina. Era enorme, moderna, llena de electrodomésticos de acero inoxidable que rara vez se usaban. Sebastián no era cocinero. Normalmente comía afuera o pedía comida. Pero esa noche, abrió el refrigerador y comenzó a sacar cosas. Huevos, pan, queso, jamón. Haría algo simple, algo que pudiera preparar sin arruinar. Mientras cocinaba, escuchó el sonido del agua corriendo en el segundo piso. Los niños se estaban duchando. Imaginó el agua sucia cayendo de sus cuerpos, llevándose días o semanas de mugre y sufrimiento. Imaginó cómo debía sentirse para ellos, ese lujo simple que la mayoría de la gente da por sentado. Preparó sándwiches tostados y los colocó en platos. Sirvió leche en vasos. Puso todo en la mesa del comedor. Otra pieza de mobiliario que rara vez se había usado para su propósito real. Ana y Marco bajaron 20 minutos después. Estaban irreconocibles. Con la piel limpia, el cabello mojado peinado hacia atrás, vestidos con camisetas y pantalones deportivos que les quedaban enormes, pero que al menos estaban limpios. Parecían diferentes. Más jóvenes. Más vulnerables. Más humanos. «Siéntense», les dijo Sebastián señalando la mesa. «Coman». No necesitó decirlo 2 veces. Los niños se sentaron y atacaron la comida con una ferocidad que rompió el corazón de Sebastián. No comían, devoraban, como si no supieran cuándo sería su próxima comida, porque probablemente no lo sabían. Sebastián se sentó frente a ellos y los observó en silencio.
Pensó en todas las cenas de negocios a las que había asistido, en todos los restaurantes caros donde había pedido platos elaborados que apenas probaba, en todo el dinero que había gastado en comida que terminaba en la basura. Y aquí estaban estos niños, agradecidos por un simple sándwich de queso. Cuando terminaron, Ana lo miró. «Gracias», dijo. Su voz era pequeña pero sincera. «No tienen que agradecerme», respondió Sebastián. «Sí tenemos», insistió Marco. «Nadie es amable con nosotros. La gente nos grita, nos dice que nos vayamos, nos trata como si fuéramos basura». «Ustedes no son basura», dijo Sebastián con firmeza. «Ustedes valen más que la mayoría de las personas que conozco». Hubo un silencio. Sebastián sabía que tenía que hacer una pregunta, pero tenía miedo de la respuesta. Finalmente, reunió el coraje. «¿Hace cuánto que viven en la calle?» Ana y Marco se miraron. «Desde hace un año», dijo Ana. «Después de que mamá murió. Fuimos a un orfanato, pero era horrible. Nos separaban. No nos dejaban estar juntos. Así que nos escapamos». «¿Y no tienen otros familiares? ¿Abuelos? ¿Tíos?» Ana negó con la cabeza. Mamá nunca hablaba de su familia. Decía que la habían abandonado cuando quedó embarazada de mí, y no sabemos nada de papá. Mamá decía que él se fue antes de que yo naciera, que nunca quiso tener hijos. Algo en esas palabras tocó una cuerda en Sebastián, un recuerdo lejano, borroso de algo que había elegido olvidar. «¿Cómo se llamaba su mamá?», preguntó, y su voz sonó extraña incluso para él. «Valentina», respondió Ana. «Valentina Herrera». El mundo se detuvo. Sebastián sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Valentina Herrera. Ese nombre. Ese maldito nombre que no había escuchado en más de una década. Valentina, la chica que había conocido cuando tenía 25 años, cuando aún era un estudiante de posgrado con más ambición que dinero. Valentina, con quien había tenido una relación breve, intensa, apasionada. Valentina, que le había dicho que estaba embarazada. Valentina, a quien él le había dado dinero y le había dicho que no estaba listo para ser padre, que tenía un futuro que construir, que ella debía tomar una decisión. Valentina, que había desaparecido de su vida y a quien él nunca había buscado. «No», susurró. «No puede ser». Ana lo miró con preocupación. «¿Estás bien?» Sebastián se puso de pie bruscamente. La silla cayó hacia atrás con un estrépito. Comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos en la cabeza tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Las matemáticas encajaban, la edad de Ana, el tiempo, el nombre. Todo encajaba de una manera horrible y perfecta. «¿Cómo era su mamá?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cómo se veía?». Ana pareció confundida por la pregunta. Era bonita, tenía el cabello negro y largo, ojos oscuros, una sonrisa grande, y un lunar aquí. Señaló su mejilla izquierda, justo debajo del ojo. Sebastián sintió que las rodillas le flaqueaban. Valentina tenía ese lunar, lo recordaba perfectamente. Lo había besado una vez, hacía una vida. Se giró hacia los niños y los miró realmente por primera vez. Ana tenía sus ojos. La misma forma, el mismo color avellana con manchas verdes. Marco tenía su nariz. La misma línea recta, el mismo ángulo. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había sido tan ciego? «¿Cuántos años tienes, Ana?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. 10, respondió ella. «Marco tiene 8. 10 años. 11 si contabas los meses de embarazo. 11 años desde que había huido de su responsabilidad. 11 años desde que había elegido su carrera sobre su familia. 11 años desde que había condenado a Valentina a criar a sus hijos sola, en la pobreza, hasta que la enfermedad o el agotamiento o la desesperación se la habían llevado. Se dejó caer en una silla. Las lágrimas corrían por su rostro otra vez, pero esta vez no eran de tristeza general. Eran de horror específico, de culpa abrumadora, de vergüenza absoluta. «Dios mío», murmuró. «Dios mío, ¿qué hice?». Ana se levantó y se acercó a él con cautela. «¿Qué pasa? ¿Te hicimos enojar?». Sebastián la miró.
Su hija, porque eso era lo que era. Su hija, no una extraña. No una niña pobre de la calle que había ayudado por caridad. Su propia sangre. Su propia carne. Y él la había abandonado. La había dejado vivir en la miseria. La había dejado dormir bajo puentes y mendigar por comida mientras él dormía en sábanas de seda, y se quejaba de que el champán no estaba lo suficientemente frío. No, dijo con voz rota. No me enojaron. Yo... No pudo terminar la frase. Las palabras se le atragantaban. Ana extendió su mano pequeña y tocó su mejilla, limpiando una lágrima con su pulgar. El gesto era tan tierno, tan maternal para una niña de 10 años, que Sebastián sintió que algo se quebraba definitivamente dentro de él. «Está bien», dijo ella suavemente. «Todos estamos tristes a veces». Sebastián tomó su mano. La sostuvo como si fuera lo más preciado del mundo, porque lo era. «Ana», dijo. «Marco, tengo que decirles algo importante, algo que...» Se detuvo. ¿Cómo se les dice a dos niños que acabas de descubrir que eres su padre? ¿Cómo se les explica que los abandonaste? ¿Cómo se les pide perdón por años de sufrimiento que podrían haberse evitado? Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, Ana habló. «Yo sé quién eres», dijo en voz baja. Sebastián se quedó helado. «¿Qué?» «Sé quién eres», repitió ella. «Te vi en la televisión una vez. Eras tú, Sebastián Navarro, el hombre rico, el hombre de negocios importante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me dieron el dinero si sabían quién era?» Ana lo miró con esos ojos que eran tan parecidos a los suyos. «Porque vi cómo llorabas. Y mamá siempre decía que el dinero no cura el dolor. Que a veces, la gente con más dinero tiene el corazón más vacío. Y pensé que tal vez tú necesitabas saber que alguien se preocupaba por ti». Sebastián la atrajo hacia él y la abrazó. Ella se puso rígida por un momento, no acostumbrada al contacto, pero luego se relajó. Marco se acercó también, y Sebastián extendió su otro brazo para incluirlo. Los tres se quedaron así, abrazados en medio de esa casa enorme y vacía, llenándola por primera vez con algo real. «Yo soy su padre», finalmente dijo Sebastián contra el cabello de Ana. «Soy el hombre que abandonó a su madre. Soy el cobarde que huyó cuando más me necesitaban. Soy la razón por la que vivieron en la calle. Y lo siento. Dios, lo siento tanto. Siento cada día que no estuve ahí. Siento cada comida que no compartí con ustedes. Siento cada noche que pasaron con frío mientras yo dormía en mi mansión vacía. Lo siento, lo siento, lo siento». Ana se apartó lentamente y lo miró. Había lágrimas en sus ojos también. «¿De verdad eres nuestro papá?» «Sí». «¿Y nos vas a mandar de vuelta a la calle mañana?» «No», dijo Sebastián con fiereza. «Nunca. Nunca más van a dormir en la calle. Nunca más van a pasar hambre. Nunca más van a estar solos. Se los prometo. Se los juro». Marco, que había permanecido callado todo este tiempo, habló finalmente. «Mamá solía hablar de ti. Decía que eras inteligente, que tenías grandes sueños, que tal vez algún día volverías». «¿Ella me perdonó?», preguntó Sebastián. «No lo sé», admitió Marco. «Pero nos enseñó a no odiarte. Decía que todos cometen errores, que todos merecen segundas oportunidades». Sebastián pensó en Valentina, en cómo había sido fuerte donde él fue débil, en cómo había sido generosa donde él fue egoísta, en cómo había criado a sus hijos para ser compasivos, incluso hacia el padre que los abandonó, y supo que pasaría el resto de su vida tratando de ser digno de ese perdón. «Vamos a estar juntos ahora», dijo. «Los cuatro, ustedes, yo y Lucía. Vamos a ser una familia real. No va a ser fácil. Van a tener que perdonarme muchas cosas. Yo voy a tener que aprender a ser el padre que debí ser desde el principio. Pero lo vamos a intentar. ¿De acuerdo?» Ana y Marco se miraron. Hubo otra de esas conversaciones silenciosas. Luego ambos asintieron. «De acuerdo», dijo Ana, «pero con una condición». «¿Cuál?».
Que nunca más nos mientas. Que nunca más te vayas sin decirnos por qué. Que estés ahí de verdad. No solo en la misma casa, sino realmente ahí. Lo prometo, dijo Sebastián, y por primera vez en su vida, sintió el peso total de una promesa. No era un contrato de negocios. No era una palabra vacía dicha para cerrar un trato. Era un compromiso real, con consecuencias reales, con personas reales que dependían de él. Esa noche, Sebastián instaló a Ana y Marco en la habitación de huéspedes. Les dio más ropa, más comida, y se quedó con ellos hasta que se durmieron. Luego fue a la habitación de Lucía y se sentó junto a su cama observándola respirar. 3 hijos. Tenía 3 hijos. Lucía, a quien casi había perdido por descuido. Ana y Marco, a quienes había perdido por cobardía. Pero ahora estaban todos bajo el mismo techo. Ahora tenía la oportunidad de hacerlo bien. Pensó en ese momento en la calle, cuando Ana y Marco le habían dado sus últimas monedas. Pensó en cómo había pasado años persiguiendo números en pantallas, invirtiendo en cosas intangibles, construyendo un imperio de papel mientras su verdadera riqueza vivía en las calles. Pensó en todas las conferencias a las que había asistido, en todos los libros de negocios que había leído, en todos los expertos que le habían enseñado cómo hacer crecer su fortuna. Pero ninguno de ellos le había enseñado lo que 2 niños pobres le habían mostrado en un solo gesto: que el verdadero valor no está en lo que acumulas, sino en lo que das. Que la verdadera riqueza no se mide en dólares o en bitcoins, sino en amor y en presencia. Que el verdadero éxito no es cuánto tienes al final, sino a quién tienes a tu lado en el camino. Sebastián Navarro había sido un hombre rico toda su vida adulta. Pero esa noche, sentado en la oscuridad junto a sus 3 hijos, finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente próspero. No tenía que ver con cuentas bancarias ni portafolios de inversión. Tenía que ver con mirar alrededor y darte cuenta de que no estás solo, que hay personas que te necesitan, y que tú las necesitas a ellas también. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo incansable. Los negocios seguirían funcionando, el dinero seguiría fluyendo, el mundo seguiría girando, pero dentro de esa casa, algo había cambiado para siempre. Un hombre había sido salvado por los que menos tenían, y ahora, finalmente, estaba listo para aprender a vivir. Tentar novamente o. Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. Sonet 4.5